Todos, gracias desde sus casas también. Estamos aquí conectados en este propósito de alabar juntos al Señor. Qué privilegio es adorar y exaltar al gran Rey. Amén. Bueno, seguimos nuestra serie de Filipenses. Como hemos dicho, estamos en este propósito de establecer y de mirar lo que la palabra nos dice. Y Filipenses es un libro precisamente escrito desde la cárcel además, y es un libro del gozo. Amén. Entonces es una forma exponencial que estamos haciendo para afirmar la verdad bíblica, para meternos con la palabra del Señor y no salirnos del contexto de la Biblia. Y dice, vamos a leer, bueno, ya leímos al principio Filipenses 1, del 3 al 11, vamos a hablar hoy en nuestra segunda parte del capítulo 1. Todo el capítulo 1 tiene que ver con la magnificencia de Cristo, y ese es el tema, magnificando a Cristo y la magnificencia del capítulo 1 de Filipenses. Y precisamente hace 8 días vimos el versículo 1 y 2, pero hoy vamos a continuar viendo del 3 al 11, de acuerdo a nuestra enseñanza expositiva de la palabra de Dios. Entonces seguimos con nuestro tema. El enfoque principal precisamente de Filipenses o de Pablo en esta sección de este libro, en esta parte del 3 al 11, es agradecer al Señor. Este enfoque nos lleva a la acción y a la oración. Si usted mira del 3 al 11, se resalta mucho la oración también, y resalta mucho la acción de gracias, dar gracias por todo al Señor. Entonces por eso Pablo dice, doy gracias. ¿Sí ves? Siempre dice, doy gracias. Ahí en el versículo 3, precisamente en el versículo 3, vamos a resaltar mucho esta parte del versículo 3 al 11, porque es nuestro tema principal. ¿Listo? Es nuestro texto principal. Pero ahí en el versículo 3 siempre dice, doy gracias. Esta es la reacción inmediata de Pablo cuando se refiere a los suyos, a los santos allá en Filipos, y es un recordatorio que abre esa puerta inagotable de gozo y gratitud que había en el corazón de Pablo. Entonces empecemos nuestra enseñanza en esta mañana y leamos del 3 al 5 primero. 3 al 5 en la primera parte, y lo titularíamos es la virtud de ser agradecidos. ¿Cuántos son agradecidos? ¿Cuántos son agradecidos? A veces vemos cómo dice, ay, que no me agradeció, le ayudé en tanto y mire que ni siquiera. ¿Se acuerda que Jesús también dijo eso? Bueno, sanó a 10 leprosos y solo uno, que ni siquiera era judío sino samaritano, dice, solamente uno vino, y este extranjero. No hay una actitud de agradecimiento. Y es lo que una de las acciones como discípulos de Cristo, porque aquí todos somos discípulos y tenemos que fortalecer ese aprendiendo a Cristo. Todos somos aprendices de Cristo. El aprendiz de Cristo no es solamente con una persona que nos enseñe, como no me siguieron enseñando, entonces yo no tengo más que aprender. No, usted ya no está para eso. Usted no es un niño, usted no es un bebé que hay que llevarlo de la mano, y un bebé que hay que llevarlo. No, usted es una persona en Cristo, y si tiene a Cristo, usted no va a esperar que hay que me enseñe. No, usted ya tiene a Cristo. Lo que sí está es que usted está aprendiendo a Cristo cada vez más en las predicaciones. Inclusive está fortaleciendo la visión, que es otro tema que estamos mirando acá en la iglesia, y entonces usted está recibiendo esa visión. Pero todos en la iglesia somos discípulos del Señor, ¿o no? ¿Cuántos son discípulos del Señor? Entonces estamos aprendiendo a Cristo. Eso significa ser discípulo de Cristo. Discípulo es alguien que está en un proceso transformacional, ya los hemos dicho, está en un proceso transformacional, y eso es lo que la Filipenses nos está llevando, y Pablo está exaltando igual a su iglesia, a la iglesia de Filipos, para que sean fortalecidos en algunas áreas. Bueno, en el caso aquí, en el 3 al 5, dice, doy gracias a Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. ¿Rogando cómo?
con tristeza. Bueno, me tocó orar por Mónica. Es que ahora me toca orar por José. Me pusieron dizque a orar por Sebastián. Y así podemos dar la lista. No, qué lindo orar por Sebastián, qué gozo orar por José, qué gozo orar por Mónica, y así con cada uno de ustedes. Ese es lo que nos dice aquí Pablo. Con gozo, siempre orando con vosotros con gozo, y por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, bueno, hasta el 5 dijimos, amén. Bueno, el 6 digamos de amor. Estando persuadido de esto porque hoy todo es de 3 al 11, pero dejemos hasta el 5. Entonces, aunque todas las cartas de Pablo, empiezan con ese agradecimiento, menos 3 cartas, que es Gálatas, 2 Timoteo y Tito, pero las demás cartas empiezan con acción de gracias. Y al escribir esta carta, pues obviamente mucho más, esa gratitud fervorosa se ve en forma especial. Además de la gratitud, la oración. Esta oración es persistente y continua, sin olvidar. Miremos el versículo 4, dice aquí algo muy importante. Siempre y todo, dice, siempre en todas, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos. Esta palabra, siempre y todos. O sea, no dejaba a nadie por fuera. Y esta es una bonita experiencia espiritual. Qué lindo nosotros poder aplicar cada día más esta experiencia espiritual. Es como cuando nosotros llegamos a un lugar y huele a café, nos da como esas ganas, y huele a algo que nos gusta. Eso. Entonces, se nos hace agua a la boca a veces, ¿cierto? Cuando vemos que están como, o cuando llega a un lugar y uno con hambre. Eso, huele a pan fresco, una pasando y uno con dieta, y huele a pan, uno pasando por la panadería, no. A veces uno con hambre y sale de un ayuno y preciso pasa por el frente de un puesto de chicharrones, que eso es terrible, pero ese olor, bueno, no sigamos más. Pero entonces, algo así es que Pablo estaba como recordando eso agradable de orar por los demás, de agradecer a los demás. Por eso en este versículo del 3 al 5 miremos algunos contextos. Primero, recordando con gratitud. Qué bendición es orar por otros con gozo. Qué bendición es orar por otros con un interés genuino, continuamente. Quizá por eso los hermanos que han tenido influencia en nuestra vida cristiana, y hay personas que han tenido influencia en nuestra vida cristiana, que han sido instrumento de bendición en nuestro hogar. Hay personas que Dios ha usado para ser instrumento de bendición para nuestra vida. Hay personas que Dios ha usado para ser instrumento de bendición en nuestro ministerio, que han sido usados por Dios, que tomaron tiempo, aún muchos tomaron tiempo para guiarnos a Cristo. Algunos tomaron tiempo para guiarnos a Cristo. ¡Qué tremendo! ¿Cuántos de ustedes recuerdan todas esas personas que han influenciado positivamente su vida, que le han ayudado y han extendido su mano en cualquier momento de su existencia? Hermanos que han estado en otro lado en tiempos de necesidad, de enfermedad o muerte. Hay personas y ministerios que han estado cerca de nosotros cuando hemos pasado por temporadas y tempestades. Están ahí. La pregunta es, ¿cuánto hemos sido agradecidos? ¿Cuántos hemos agradecido esas actitudes, esas palabras? Quizás muchos de ellos hasta allá se han muerto. Quizás muchos han pasado a la presencia del Señor o ya sean ancianos, pero esos recuerdos nos traen gozo y nos traen gratitud. Yo recuerdo a mi primer pastor y de verdad en mi corazón hay un corazón de gratitud. Y me acuerdo cuando yo empecé a predicar aquí, cuando la iglesia, después Dios me empezó a fortalecer aquí en la iglesia, Iglefiel. Yo fui allá
y lo abracé y le dije gracias y le pedí perdón también, si por mi culpa le había afectado muchas cosas cuando yo me salí de allá. Pero al ver la cara de él, digamos, al ver que yo estaba ahí dándole gracias y reconociendo su ministerio, para mí marcó mi vida. Dije, gracias Señor, porque pude honrar a este varón en este momento. Y así, mis amados, el apóstol Pablo aquí era un hombre agradecido, bueno, y constantemente impulsaba o exhortaba a las iglesias a también ser agradecidos, que practicáramos esa virtud de ser agradecidos. En mi ministerio he ayudado a muchos y muchos han sido muy agradecidos, pero también he apoyado a muchos y han dado la espalda. Eso nos pasa. Eso nos pasa, mis amados, a todos. Pero tú como discípulo de Cristo, tú has practicado esta verdad, has practicado esta conducta cristiana, tú estás aprendiendo de Cristo. Mis amados, yo sí les sugiero que cuando el Señor Espíritu Santo piense un momentico, que pudieras hacer como una lista de personas que han influenciado positivamente tu vida y tú nunca les has expresado o no has tenido oportunidad de poder expresar algo de agradecimiento. Podría usar muchos canales. Ahora los medios de comunicación son muy fáciles, solamente un escrito, un agradecimiento, una tarjetica o un presente, algo que Dios ponga en su corazón. Esto sí va a alentar mucho a la otra persona, anima mucho. En el retiro me preguntaban precisamente en una de las, ¿cómo se llama? De las dinámicas o como la integración. Hay una pregunta y la última pregunta que hacían era ¿cómo usted se siente amado? ¿Cierto? ¿Cómo recibe el amor? Algo así. Y entonces yo le respondía a todo el grupo que cuando yo me sentiría amado cuando reconocen lo que uno ha hecho. Y así, qué lindo cuando usted a otra persona, con una sola palabra, gracias por lo que influenció en mi vida, punto, no dijo más, pero eso a la persona la anima. Amén. Bueno, entonces estoy seguro que eso va a alentar a muchos y esas personas que desinteresadamente tuvieron parte en el desarrollo de su vida, tanto social como espiritual, van a influenciar. Pablo, inclusive todo un capítulo de Romanos 16, allá el apóstol nos agradece a más de 20 hermanos allá en Romanos 16, porque no vamos a leer, en Cristo. Muchos participaron en su ministerio, muchos influenciaron en la vida de Pablo. Y Pablo influenció muchos en esa nueva vida en ellos. En Romanos 16 hay más de 20 personas o 20 o no sé. Entonces debemos ser siempre agradecidos, mis amados. Pero el otro punto aquí en el versículo 3 al 5 también es un recordatorio con gozo. La pregunta es, ¿puede usted recordar a los hermanos que de solo pensar en ellos se despierta la gratitud en su corazón? Sí, puede recordar eso. Hermanos, que solo recordarlos, porque hay personas que uno recuerda y como que le da más rabia, ¿cierto? Ay, no me hable de eso, y ya como dolor y tristeza. No estoy hablando de esas personas, estoy diciendo que vamos a hablar precisamente de eso también, pero en su corazón, solo pensar en esas personas despierta la gratitud en su corazón, el acordarse de sus nombres, le impulsa a orar por ellos con gozo y satisfacción. ¿Usted sí ora por personas o solamente ora por su entorno familiar, su entorno de amigos y su entorno, digamos, de la iglesia? Mis amados, quizá para muchos sea muy fácil recordar hermanos que le han causado tristeza, es lo más fácil. Hay personas que nos han causado desánimo, hay personas que nos abandonaron cuando más lo necesitábamos y hay personas que han dañado incluso ministerios con sus palabras y sus comentarios y han hecho daño. Mis amados,
Es más fácil recordar a aquellas personas que han tenido herida en el alma, como trataron de destruir la iglesia aquí, Iglesia Fiel. Hermanos mismos que quisieron dañar el ministerio, Iglesia Fiel. Tremendo. Y a uno le decía, claro, pero es más fácil recordar a ellos que han dejado mal testimonio aún dentro de las iglesias. Pero Pablo también le pasaba igual. Miremos a ver el corazón de Pablo cuando recordaba a esas personas, cómo lo recordaba. Miremos allá en Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses 3:11. A ver cómo recordaba a esas personas que le hacen daño o que le hicieron daño. Porque, usted no ha perdonado, es que Dios es amor. Falso. Porque es que a veces malinterpreta siempre, es que Dios es amor y se ubican ahí para justificar sus malas acciones. Mire Pablo cómo reconoce, dice, porque oímos de que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. Hay personas que Pablo recordaba eso. Y sabemos, dice, que porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada. Muchos en la iglesia no hacen nada y son los que más critican. Y así pasan las congregaciones. Los que más critican la iglesia son los menos activos. Por eso, mis amados, lo que hacen entremetiéndose en lo ajeno, dice. 1 Timoteo 1:20, llama directamente con Pablo, dice, 1 Timoteo 1:20, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Era gente que le tenía ahí puya a Pablo. No hay otra opción, entrega a Satanás, dice Pablo. Y en 2 Timoteo 4:14 al 16, dice, 2 Timoteo 4:14 al 16, Alejandro el calderero me ha causado muchos males. Wow, sí que Pablo recordaba a gente que le hacía daño. Pablo el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. Y sigue diciendo, no quedó con solamente Alejandro. Claro que aquí tenemos a Alejandro, buena gente, ¿cierto? Pero es que este Alejandro, el que le tocó a Pablo, ese sí no era buena gente. Antes le dice a Timoteo que se cuide de él. Pero mire, dice, y aquí no solamente Alejandro, dice, en mi primera defensa ninguno, Pablo también tenía alguito ahí, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les ha tomado en cuenta eso. Entonces, hay cosas que es más fácil recordar, lo negativo de las personas, pero aquí en el caso, otra vez volvemos a 3 al 5, pero la iglesia de Filipos en Pablo, despertaba un sentir diferente, un sentir en todo su ser de agradecimiento y que quería que Filipenses también utilizara eso. Por eso, mis amados, nuestro deber es orar por todos, aunque algunos no sean motivo de gozo, por todos. Amén. Eso es igual que los padres cuando sus hijos se desvían. Son sus hijos y oran para que algún momento vuelvan al camino, algún momento el Señor los toque. Tienen la esperanza y cuando vean esa realidad es cuando dan gozo y gloria al Señor por ello. Ahora miremos, ahora sí el versículo 6. Dice el versículo 6. Dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. ¿Hasta cuándo? 10 años después de que se convierta, 20 años después de que se convierta, bueno, 30 años después de que convierta, ¿no? Entonces 40 años después de que se convierta. ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo venga. Quiere decir que si llegamos a los 80 años y Cristo no ha venido, todavía sigue perfeccionándonos. Qué tremendo. Esa es la esperanza que tenemos, que Cristo venga. Porque cuando Cristo venga ya no necesitamos ni perfección ni nada. Ya nuestros cuerpos son transformados y ya entramos ahora sí a la perfección. Entonces, mis amados, este versículo 6 es como escuchar a Job. Porque dice
Que estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra. A veces nos cuesta entender la buena obra. ¿Qué Dios está haciendo en medio de nuestras circunstancias, situaciones? Preciso cuando yo estoy bien con el Señor, ¡pum!, pasó algo. Se enfermó mi familiar, me enfermé o pasó algo. Que laboralmente estoy así, me quedé sin trabajo. Preciso ahora cuando yo ya quiero hacer las cosas bien. ¿Sí ves? Preciso. Usted escuchó que la mejor persona que usted confiaba lo traicionó. Bueno, así muchas cosas. ¿Qué pasa con todo eso? El que comenzó en vosotros la buena obra, ¿qué hace el Señor? La perfeccionará. Por eso, ¿y qué tiene que ver Job acá? Job, en medio de las adversidades y sufrimientos, tuvo la seguridad de que todo estaba bajo el control divino. Si miramos Job, las palabras de Job, siempre era su confianza en el Señor. Algún día, porque él dijo inclusive, yo sé que mi Redentor vive, ¿se acuerda? Bueno, pero miremos Job 23:14, él sabía que a su tiempo Dios cumpliría el propósito que tenía para él. Dios cumpliría el propósito que tenía para él. ¡Wow! Igual que Pablo, yo sé, estando persuadido, o sea, yo sé, yo estoy seguro, eso significa estoy persuadido. Yo ya me convencí, estoy persuadido, eso es lo que significa, estoy convencido de esto, que el que comenzó en ustedes la obra la va a perfeccionar. Quiere decir que estoy convencido de que Dios es el que tiene control de sus vidas. Dice ahí en Job, Él pues acabará lo que ha determinado para mí. ¡Wow! Igual que Pablo, Él va a acabar lo que está determinado para mí. ¿Se acuerda del salmista? Por allá en el Salmo 38:8. Es una oración que años siempre le he pedido al Señor. Y cuando estoy en el piso, cuando hay tempestades, me viene a esa mente esa palabra. Como dice el salmista, Jehová o el Señor cumplirá su propósito en mí. El Señor cumplirá el propósito en ti, ¿tú lo crees? Eso es lo que está resaltando aquí en Filipenses, y Pablo está exhortando a la iglesia de Filipos para que lo crea de corazón, porque yo sí estoy convencido, dice Pablo, yo sí estoy convencido de que el que comenzó en usted no va a ser igual. Si usted estaba esclavo, va a vivir en plena libertad. Si usted estaba muerto espiritualmente, va a vivir en plena vida de Dios. Si usted estaba en fracasos, si usted estaba en deshonra, entonces va a vivir una vida de honra y de gloria en Cristo. Esa es la realidad en Dios. Esa es la realidad en Dios. Hace muchos años el Señor comenzó una obra en mí. El despreciado y el abandonado, el que tenía complejo de inferioridad, el que era rechazado por todos alrededor. Y aquí estoy en pie, en dignidad, en honra y en gloria de Dios, porque Él sigue haciendo la obra, el que comenzó en mí. Por eso Salmo 138:8 dice, Salmo 138:8. Qué tremendo. El Señor cumplirá su propósito en mí. Bueno, sigamos en este propósito. ¿Para qué? ¿Por qué Dios habla de esto? Primero, el proceso de la salvación. Pablo ve hacia el futuro con la misma confianza y asegura que el que comenzó la buena obra en ellos la va a completar. 2 Corintios 1:10, aquí habla de ese proceso del creyente, ese proceso que nos lleva a la realidad de salvación. 2 Corintios 1:10 dice, el cual nos libró. ¿Cuántos son libres? Del pecado y de la muerte, aleluya. Nos libró, o sea, el pasado, pero sigue diciendo, y nos libra, o sea, sigue haciendo el proceso, y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará. Nos libra en el presente,
Mire, nos libró pasado, ya el pasado quedó atrás, ahora estamos viviendo una realidad en Dios, pero nos sigue librando porque la carne es débil, como dice el Salmo 158, el diablo es puerco. Salmo 158, 2. ¿Sí lo han escuchado? ¿Sí lo han visto? Salmo 158, Dios. 158, 2. El diablo es puerco. Algunos escribieron el Salmo 158, 2. Gloria al Señor. Entonces, el diablo es puerco, ¿sí ve? ¿Sí ve que el diablo es puerco? Entonces, ¿por qué seguimos? Y dice aquí, el cual nos libró y nos libra, presente, y nos librará. Aleluya. Y esperamos que aún nos librará de tan grande muerte. Esa es la realidad en Dios, esa es la realidad en el Señor. Entonces, mis amados, en el pasado nos libró de la culpa del pecado, en el presente del poder del pecado. Mire esa diferencia. Tres cosas fundamentales, porque se nos libró, o sea, de la culpa del pecado. Ya no tenemos culpa del pecado. En el presente, del poder del pecado. Nos libra del poder del pecado. Y en el futuro, dice, porque dice que nos librará de la presencia del pecado. Tremendo. Estamos en el proceso de perfección. Por eso dice que el Señor dice que entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. Vamos por ese camino de la perfección. Aleluya. Algunos quisieran ver, experimentar esa perfección cuando aún están en el cuerpo, pero no es posible, mis amados. Somos vulnerables a los ataques del enemigo. Somos vulnerables a la influencia del mundo. Estamos vulnerables a la carne. Por eso estamos en el proceso de la perfección. Por eso la palabra perfección, cuando dice nosotros somos perfectos, significa somos maduros. Porque la verdadera perfección está de arriba, cuando cerremos los ojitos aquí y los abramos con el Señor, y después cuando Cristo venga somos transformados, etcétera. Por eso la verdadera perfección se realiza cuando Cristo venga, y eso lo vemos, bueno, no lo vamos a leer, pero 1 Corintios 15, 49, 52, no sé si está ahí, pero 1 Corintios 15, 49, 52. ¿Sí ves? Ahí habla de la realidad, como hemos traído la imagen terrenal, traemos también la imagen celestial. Habla del cuerpo animal, del cuerpo espiritual, nuestra transformación. Quiero decirles algo. Solamente en el Señor debe estar tu confianza. No te desesperes. El Señor está haciendo algo en ti, algo hermoso. Lo que pasa es que nosotros, nuestra naturaleza es mira lo negativo, mira lo natural, y no mira el Señor lo que está haciendo conmigo. Ahora sí, ¿quieren saber qué dice acá? Dile al que está a tu lado. ¿Qué quiere decir esto? Pregúntele al que está a su lado. Ahora usted le va a responder. Respóndale. Respóndale, mire, aquí dice. Mira, aquí dice, respóndale. No te desesperes. Dios no ha terminado contigo todavía. Otra vez, no te desesperes. Dios no ha terminado contigo todavía. Aleluya, gloria a Dios. Cuando le pregunten, porque vamos a repartir unas manecillas con esto a cada uno, cuando le pregunten, oiga, ¿qué significa eso? Es que Dios me dijo que no me desesperara. Él no ha terminado conmigo todavía. Si estás en el piso, levántate. Si estás arrinconado, sacúdete, porque el poder de Dios está en ti, porque Cristo está contigo, ¿o no? Aleluya. Bueno, la responsabilidad, también aquí en el versículo 6 habla de la responsabilidad en cuanto, por eso dice, de persona hasta el día de Jesucristo.
Nuestra responsabilidad, si Dios está haciendo algo conmigo, nuestra responsabilidad es ser luz y ser sal, es ser testimonio a otros. Nuestra responsabilidad es alcanzar a otros. Esa es nuestra responsabilidad. La gente debe observar nuestros frutos y conocer que somos discípulos en proceso. Estamos en esas experiencias transformadoras por Cristo en nuestro corazón. En ese proceso transformacional, Dios está haciendo de nosotros discípulos de Cristo. Mateo 5:16, por eso es que el Señor nos habla muy claro: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vuestras buenas obras glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Por eso es que Dios está haciendo ese proceso. No es en vano, no es en vano. Por eso no podemos desesperar. Dios está haciendo algo en mí. Ha comenzado una obra, pero la obra tiene un propósito, y el propósito es que tú seas luz y que seas sal aquí en la tierra. Por eso es que Pablo dice en 2:20, Gálatas 2:20, tenemos un compromiso de ser testimonio del Señor, dar a conocer que ya no vivimos nosotros, sino es Cristo quien vive en nosotros. Es Cristo que está haciendo un proceso conmigo. No es fácil, a veces las relaciones familiares, conyugales, con los hijos, aún dentro de la iglesia, tantas relaciones que a veces nos afectan, pero Dios tiene un propósito con todo ello para que nosotros seamos luz y sal, que mostremos a Cristo. Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Alguien ha dicho que los creyentes son como bolsitas de té. Wow. Alguien dijo que los creyentes son como bolsitas de té, porque lo que está dentro solo sale con agua caliente. Es la única manera que pueda dar un buen aroma, dar un sabor agradable, mis amados. Al sumergirlas se percibe ese aroma, ese color y ese olor. Wow. A veces nosotros somos sometidos a presiones, somos sometidos a ataques, somos sometidos a pruebas semejantes al agua caliente. Bueno, se nos hace más duro al oro, al fuego. La pregunta es: en tu entorno, te voy a hacer la pregunta, en tu entorno laboral, familiar, en la casa, afuera, donde vayas, donde vienes, en tu entorno, la pregunta es: ¿qué observan los que te rodean? ¿Qué observan de ti los que te rodean? ¿Qué dirá la gente? No que tú digas, no, es que yo soy, no. Ahora, ¿cuál es el concepto de ellos contigo? ¿Es una buena persona? ¿Es un buen compañero? Por ser un buen compañero, ¿sí ves? Etcétera. ¿Qué salta a la vista de ti? ¿Qué sabor de Cristo estás dando? ¿O es callado? No, con el que casi no habla con nadie. Esa no habla con nadie. A lo contrario, al otro lado, pues, no hable mucho. Esa habla mucho. Tanto que habla que ni se entiende qué dice. Si ves, tantas cosas que podemos mostrar, pero sí están percibiendo algo diferente en ti. Y la pregunta, aquí primera de Pedro 2:9, Pablo nos recuerda, y recuerda a los judíos convertidos, dice: mas vosotros sois linaje escogido. ¿Somos qué? Linaje escogido, real sacerdocio, nación pecadora, nación santa, es lo que tienen que ver. Pueblo adquirido por Dios, ¿para qué? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Aleluya. Si el pueblo de Israel había sido escogido para hacer luz de las naciones, como dice Isaías 49:6, ese era el propósito del por qué Dios escogió al pueblo de Israel. Bueno, en el Deuteronomio también lo dice, y muchas citas bíblicas en el Antiguo Testamento. Vosotros sois, Señor, un pueblo de sacerdotes, etcétera. Pero mire, es para mí que tú seas para levantar las tribus de Jacob y para que restaure el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones para que seas mi salvación. Ahora miremos versículos 7 al 8.
versículos 7 al 8. En los versículos 7 al 8 se puede ver un profundo sentir de Pablo hacia esta iglesia. Dice el versículo 7 y 8 de nuestro pasaje, Filipenses 1: como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones, si ve que estaba preso, y en la defensa y confirmación del evangelio, todos vosotros sois partícipes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Qué situación de Pablo, en plena prisión tan absurda que estaba, poder expresar ese amor hacia ese pueblo, ese sentir hacia la iglesia de Pablo. Dice que era justo, consideraba justo, correcto, adecuado sentir ese amor. También, obviamente, esta iglesia era una iglesia que le ayudaba mucho a Pablo. Estaba en su corazón la ofrenda que había recibido por ellos por medio de Epafrodito. Más adelante, en la misma carta, él lo confiesa, quienes se había hecho partícipe de su estancia en prisión. Y esta iglesia sostuvo a Pablo también por mucho tiempo. Después también en Corintios pone como ejemplo a esta iglesia. Por eso a muchos les gusta Filipenses 4:19, creo que es. Él se suplirá todo lo que os falte conforme a tu riqueza de gloria, algo así. Bueno, entonces, mis amados, es importante entender entonces ese amor puro de Pablo, sin engaño. Estaba desinteresado, porque ya que te podía ver Pablo, él estaba desinteresado y respaldado por el entrañable amor de Jesucristo. Esa palabra que dice aquí en el versículo 8, entrañable amor, nos lleva a considerar el lazo que unía a los creyentes con Pablo. Era algo entrañable, o sea, algo muy familiar. Y esa palabra dice entrañable amor de Jesucristo, está refiriéndose a las entrañas de Jesucristo. Si desde las mismas entrañas de Jesucristo expresó su amor a la humanidad, si en las mismas entrañas de Jesucristo expresó su amor práctico hacia los perdidos, y Él decidió venir por amor, esa entraña de amor que surgió en Cristo, dice ya Pablo, así mismo yo lo estoy experimentando hacia ustedes. Es algo sobrenatural, es algo que no es natural, que no es lógico, no es de la cabeza y no es egoísta. Era algo que expresaba de lo más profundo de su ser hacia un pueblo al cual amaba, pero también que el pueblo también lo amaba a él. Por eso Jeremías 4:19, esas palabras entrañas eran las emociones. Dice, mis entrañas, me veo la fiebre de mi corazón, mi corazón se agita dentro de mí, no callaré. Había algo en dentro que le movía. En el caso de Jeremías, pues obviamente hacia el pueblo por el pecado en que estaba, y aquí Pablo agradecido por su iglesia. Por eso habla Pablo aquí que la comunión del evangelio. Qué tremendo. Por eso ahí en el versículo 5 anterior, la comunión del evangelio muestra la relación constante que había existido entre el primer día que oyeron el evangelio y que 10 años después seguía con esa comunión del evangelio. Ese es el amor, un amor de comunión, de coinonía, de avance, de madurez. Aleluya. Y hay otra palabra que me llama la atención también, es unos a otros, que subraya la necesidad de una relación de creyentes. El amor que Dios espera a nosotros, ese entrañable amor que Pablo está expresando, y Pablo después lo expresó en todas sus cartas, se refiere a unos a otros. Por eso el amor de Dios supera el amor humano, supera el amor humano es más representado por el amor de la mamá, que es desinteresado, pero aún la mamá en su corazón también espera algo de sus hijos. Pero el amor de Dios no es así, supera más allá todas esas expectativas, y ese amor de Dios que Dios quiere que expresemos unos a otros. Por ejemplo, voy a leer rápidamente aquí en la Biblia, rápidamente, como un paseíto rápido, unos a otros. Mire Romanos, las formas como Pablo expresa, y mismo Pablo
Por eso está hablando del entrañable amor de Jesucristo. ¿A qué se refiere? A eso, unos a otros. Romanos 12:10 dice, prefiriéndoos los unos a los otros. Si yo prefiero a otro más que a mí, ¿sí ves? Prefiriéndonos a nosotros. Efesios 5:21, sometiéndonos unos a otros. ¿Qué palabra? Sometiéndonos, y eso sí nos cuesta. Sometiéndonos unos a otros. Romanos 15:7, recibiéndonos unos a otros. Acordemos que todo este contexto del amor que Dios quiere entre su pueblo, entre su iglesia, unos a otros. Colosenses 3:13, soportándonos unos a otros. Y sí que nos toca soportarnos unos a otros, ¿cierto? Nuestro carácter, nuestro mal genio, nuestra buena gente que somos. ¿Cuántos son buena gente? Ahí sí no levantamos la mano. Somos buena gente, ¿cierto? El problema es que los más cercanos nos miran ahí, a ver, y uno tiene que bajar la mano. Entonces, por eso, Gálatas 5:13 también dice, sirviéndonos por amor. Ahí me aclara, sirviéndonos por amor unos a otros. Sirviéndonos por amor unos a otros. Primera de Tesalonicenses 5:11, animándonos unos a otros. Ahí están dando las citas, pero yo estoy resaltando solamente unos a otros. Primera de Tesalonicenses 5:11, animándonos unos a otros. Nosotros ya no estamos como el mundo. Si vimos que cayó, eso le pasa, pues chupe para que vea. Perdón, aquí no puedo decir la palabra. ¿Sí? No, aquí no es animándonos. Ay, se cayó. Vamos a levantar. Oremos para que no le pase eso. ¿Me entiende lo que quiero decir? Y bueno, Gálatas 6:2 dice, sobrellevando las cargas los unos a los otros. Es cuando oramos por unos a otros, cuando me duele la otra persona lo que está pasando. Entonces, ¿cómo yo sobrellevo las cargas? Señor, me uno a esta hermanita o a este hermanito que escuché, mire que me dijo que le está pasando. Por favor, ten misericordia, ayúdalo. Estamos sobrellevando las cargas. Romanos 12:13, compartiendo y hospedándonos unos a otros. Bueno, Romanos 12:13. Y terminamos. Una petición cuádruple, la terminamos. Del 9 al 11, que son 2 versículos, vamos a terminar en 8 días. Tremendo. Seguimos la segunda parte de esta sección, del 9 al 11, porque necesitamos fortalecer la palabra. ¿Cuántos son agradecidos con Dios? Y aquí ya del 9 al 11 habla más de la oración. Pero mis amados, Dios nos lleva a esa realidad, a esa convicción de que somos el pueblo escogido de Dios. ¿Cuántos son el pueblo escogido de Dios? Y como pueblo escogido tiene un llamado de Dios, y el llamado principal del Señor es que tú seas discípulo de Cristo. Y esa fue la gran comisión. Muchos se enfocan en la primera parte nomás, id y predicad el evangelio. Pero el centro del mandato del Señor, de la gran comisión, es hacer discípulos. ¿Cómo? El Señor nos dio la clave también, enseñándoles que guarden. ¿Sí ves? El verdadero discípulo aprende de Cristo a obedecerle, a guardar su palabra. Que Dios nos ayude en ese proceso transformacional que Dios nos ha llevado. Ahora sí, dígale que está a su lado. ¿Cómo es que es? A ver. No te desesperes. No te desesperes. Dios no ha terminado contigo todavía. Esta palabra es clave, todavía. Entonces tranquilos.
Oremos al Señor. Padre, ay Señor, gracias por estar con nosotros en ese proceso transformacional como discípulos tuyos. Ayúdanos a crecer en esa realidad para poder ser una comunidad de discípulos de Cristo. Te pedimos, Señor, que nos ayudes, que nos afirmes a cada uno en particular. Entregamos a ti nuestras áreas, nuestras necesidades espirituales, esas necesidades, o mejor, esas falencias en nosotros, la que nos lleva, Señor, a no avanzar, a estancarnos a veces, a detenernos en esa realidad vivencial cuando miramos lo natural. Muchas veces nos abruma las dudas, la desesperanza, nos abruma, Señor, la expectativa, nos abruma, Señor, la inestabilidad, el miedo al futuro y a muchas cosas, temores por tantas razones que vienen a nuestra vida y a nuestro hogar. Pero hoy aquí, Señor, creemos o nos sostenemos, y como Pablo mismo lo dijo, estoy convencido, Señor, estoy persuadido de esto, que comenzó en nosotros, la obra la perfeccionará. Gracias, Señor, porque tú estás ahí en cada circunstancia y situación, en cada momento. No nos has abandonado, Señor. Es tu gracia la que nos sostiene. Es tu amor lo que nos motiva. Es la victoria de la cruz la que nos garantiza nuestra victoria en el día a día. Es tu Espíritu Santo el que nos convence para sostenernos, el que nos llena de tu paz, el que nos llena de tu seguridad, el que nos llena de tu convicción para avanzar en nuestro día a día. Gracias, Dios. Gracias, Dios, por amarnos tanto, por guiarnos y sostenernos. Todo para tu gloria y honra, Padre. Gracias, Dios. Descansamos en ti, oh Dios, en Cristo Jesús. Amén. Bueno, Señor, y continúe bendiciendo a sus casas. Tengan una semana victoriosa. Muchas bendiciones.